Durante más de 100 años, un dinosaurio ha dominado nuestra imaginación. Un monstruo de músculos y dientes con un rugido capaz de hacer temblar el suelo. Pero, ¿y si el T-Rex que conoces es una mentira? ¿Y si el monstruo del cine, el gigantesco icono de la cultura popular, no es más que un fantasma construido a partir de un siglo de malas interpretaciones y espectáculo cinematográfico? Y hola amantes de la paleontología y bienvenidos a este nuevo episodio de Enciclopedias Prehistóricas. Como dije anteriormente, hoy nos embarcamos en un viaje para descubrir al verdadero rey lagarto tirano. Hoy vamos a separar los hechos científicos de la ficción de Hollywood, desde su primer descubrimiento hasta lo último que sabemos sobre su anatomía. Esta es la historia confirmada del verdadero Tyrannosaurus Rex. La historia comienza realmente en las áridas tierras de Hell Creek, en Montana, a principios del siglo XX. En 1902, el legendario cazador de fósiles, Barnum Brown, trabajando para el Museo Americano de Historia Natural, desenterró el esqueleto parcial de un enorme carnívoro. Ahora bien, esta no era la primera vez que aparecían restos de T-Rex. Desde la década de 1870 ya se habían encontrado dientes y huesos aislados, pero nadie sabía exactamente qué eran. Este descubrimiento, sin embargo, era diferente. 3 años después, en 1905, el presidente del museo, Henry Fairfield Osborn, estudió el hallazgo. Al observar aquellos enormes huesos, supo que estaba ante un tipo de depredador completamente nuevo, un animal en la cima absoluta de la cadena alimenticia. Le dio un nombre que se convertiría en leyenda: Tyrannosaurus Rex, el rey lagarto tirano. Las primeras reconstrucciones lo mostraban como un gigantesco reptil lento y torpe, con el cuerpo casi completamente erguido y una pesada cola apoyada sobre el suelo, utilizándola casi como una tercera pata. Hoy sabemos que aquella postura era incorrecta, pero en aquel momento era la interpretación más razonable. Apenas se conocían unos pocos esqueletos incompletos y los paleontólogos todavía pensaban que los dinosaurios eran reptiles de sangre fría, pesados y con una movilidad muy limitada. Durante las siguientes décadas continuaron apareciendo nuevos fósiles en la formación Hell Creek y en otras regiones del oeste de Norteamérica. Cada nuevo hallazgo ayudaba a completar el rompecabezas del Tyrannosaurus Rex, permitiendo conocer mejor la forma de su cráneo, sus extremidades o su esqueleto. Sin embargo, la imagen general apenas cambió. En los museos, los libros y las ilustraciones seguía representándose como un enorme lagarto de movimientos lentos, una visión que perduró durante más de medio siglo. Todo comenzó a cambiar a finales de la década de 1960, con el inicio del llamado renacimiento de los dinosaurios. Paleontólogos como John Ostrom y Robert Baker comenzaron a cuestionar la idea tradicional de que los dinosaurios eran animales torpes y poco activos. Sus investigaciones propusieron que muchos de ellos eran criaturas ágiles, con un metabolismo más elevado, comportamientos complejos y una fisiología mucho más parecida a la de las aves que a la de los grandes reptiles actuales. Aunque Tyrannosaurus Rex seguía siendo un animal del que se conocían relativamente pocos ejemplares completos, estas nuevas ideas llevaron a revisar toda su anatomía. Los estudios biomecánicos demostraron que una postura erguida con la cola arrastrándose por el suelo habría sido ineficiente e incluso imposible para un animal de semejante tamaño. Poco a poco comenzó a imponerse una nueva reconstrucción, un depredador que mantenía el cuerpo casi horizontal, equilibrando el enorme peso de su cabeza mediante una larga y musculosa cola elevada sobre el suelo. Sin embargo, el mayor salto en nuestro conocimiento llegó en 1990. Ese verano, la exploradora y recolectora de fósiles Sue Hendrickson, mientras trabajaba con el Black Hills Institute en la formación Hell Creek, encontró varios huesos sobresaliendo de una colina.
Aquellos restos pertenecían al esqueleto de Tyrannosaurus Rex más completo descubierto hasta ese momento. Bautizado como Su en honor a su descubridora, este ejemplar conserva más del 90% de su esqueleto y revolucionó el estudio de la especie. Gracias a él, los científicos pudieron analizar con un nivel de detalle nunca antes alcanzado aspectos como la musculatura, la biomecánica, las patologías, el crecimiento e incluso las heridas sufridas a lo largo de su vida. Todavía hoy, Su sigue siendo uno de los fósiles más importantes de la historia de la paleontología. Tan solo 3 años después, en 1993, Jurassic Park llevó al Tyrannosaurus Rex a millones de personas en todo el mundo. Aunque la película incorporó numerosos elementos ficticios, como su famoso rugido o la idea de que solo podía detectar objetos en movimiento, también presentó una reconstrucción mucho más cercana al conocimiento científico de la época que las antiguas representaciones de los museos. Por primera vez, el gran público vio a un Tyrannosaurus Rex caminando con el cuerpo horizontal, la cola elevada y una agilidad impensable décadas atrás. Desde entonces, el avance de la tecnología ha transformado nuestra comprensión de este animal. Las tomografías computarizadas han permitido estudiar el interior de sus huesos y de su cráneo sin dañarlos. Los modelos biomecánicos por ordenador han hecho posible estimar su forma de caminar, la fuerza de su mordida o el funcionamiento de su musculatura. Y el estudio microscópico de sus huesos ha revelado cómo crecía, cuánto vivía e incluso cómo cambiaba su cuerpo a medida que alcanzaba la edad adulta. Gracias a más de 100 años de descubrimientos, nuevas tecnologías y decenas de fósiles excepcionalmente conservados, hoy podemos reconstruir el Tyrannosaurus Rex con una precisión que habría parecido imposible para sus descubridores en 1905. Pero, ¿cómo era realmente este animal? Para responder a esta pregunta, primero debemos viajar al final del Cretácico, hace entre 68 y 66 millones de años. Tyrannosaurus Rex habitó el oeste de Norteamérica en un mundo cálido atravesado por grandes ríos y bosques subtropicales. Apenas unos 2 millones de años antes de la extinción de los dinosaurios no avianos. Ahora sí, para conocer al verdadero T-Rex, debemos olvidar el monstruo del cine y reconstruirlo a partir de los fósiles. Nuestro mejor modelo es Su, el T-Rex más completo jamás encontrado. Gracias a Su y a más de 50 ejemplares, podemos reconstruir este animal con gran precisión. Primero, su postura ha sido completamente reinterpretada. El lagarto erguido y arrastrando la cola ha desaparecido. Ahora, sabemos que el T-Rex mantenía el cuerpo horizontal, en un equilibrio perfecto donde su enorme cabeza y torso eran compensados por una larga y musculosa cola rígida. Su columna vertebral se parecía más a la de un ave que a la de un reptil, permitiéndole esa postura dinámica. Además, era más ancho y robusto de lo que se pensaba, gracias a una estructura de costillas abdominales llamadas gastralia, que sostenían un gran sistema digestivo y musculatura respiratoria potente. No era un depredador estilizado de película, era una auténtica fortaleza viviente con un peso de entre 8 y 10 toneladas en los ejemplares más grandes. Ahora hablemos de su arma principal, el cráneo. Podía medir más de 1,5 metros y estaba diseñado para soportar enormes tensiones. Sus huesos eran gruesos y estaban fusionados, no para la agilidad, sino para resistir fuerzas extremas. Y esas fuerzas venían de su mordida, cuya potencia es más impresionante de lo que imaginas. Aunque no podemos medirlo directamente, los modelos por ordenador estiman entre 35.000 y más de 50.000 newtons, comparable al peso de un elefante sobre ti. No estaba diseñada para cortar carne, sino para triturar huesos. Sus aproximadamente 60 dientes, gruesos y cerrados, eran reemplazados constantemente para evitar su deterioro. Y hablando de sus dientes, en los últimos años ha surgido otra pregunta muy debatida. ¿Tenía labios el Tyrannosaurus Rex? Durante mucho tiempo se representó con los dientes completamente expuestos, como los cocodrilos actuales. Sin embargo, varios estudios recientes sugieren que probablemente sus dientes permanecían cubiertos por unos labios escamosos cuando tenía la boca cerrada, de forma similar a los lagartos actuales. Esto ayudaría a mantener los dientes hidratados y protegidos frente al desgaste. Aunque el debate sigue abierto, cada vez más investigadores consideran que esta reconstrucción es la más probable. Y ahora hablemos de la razón por la que el T-Rex fue durante años objeto de burla, pero que en realidad también es un mito. Sus famosos brazos diminutos. Eran cortos, sí, de alrededor de 1 metro, pero extremadamente musculosos.
podían levantar entre 200 y 400 kilos. No eran inútiles, simplemente estaban especializados. Probablemente servían para sujetar presas, ayudar en el apareamiento o incluso incorporarse del suelo. Y aquí llega una de las preguntas más importantes. ¿Tenía plumas el T-Rex? La respuesta es compleja. Durante mucho tiempo se pensó que era completamente escamoso. Pero luego llegó la llamada revolución de las plumas con el descubrimiento de parientes como Yutyrannus. Sin embargo, las impresiones de piel que tenemos muestran escamas en adultos, aunque sus ancestros tenían plumas. Es posible que los juveniles tuvieran un recubrimiento plumoso que perdían al crecer. Sin embargo, un T-Rex completamente cubierto de plumas, por ahora, sigue siendo tan solo una hipótesis. Pero conocer cómo era su cuerpo solo responde una parte de la historia. La verdadera pregunta es, ¿cómo vivía Tyrannosaurus Rex? Durante décadas existió uno de los debates más famosos de la paleontología. ¿Era un cazador activo o simplemente un carroñero que se alimentaba de animales muertos? Hoy sabemos que esta discusión plantea una falsa lección. Al igual que ocurre con los grandes depredadores actuales, como los leones, los lobos o incluso los osos, lo más probable es que Tyrannosaurus Rex hiciera ambas cosas. Cazar suponía un enorme gasto de energía y un riesgo considerable de sufrir heridas, mientras que aprovechar un cadáver encontrado suponía una comida fácil que ningún gran carnívoro desaprovecharía. Sin embargo, también existen pruebas directas de que era un cazador. Uno de los ejemplos más conocidos es una vértebra de la cola de un hadrosaurio, hallada con un diente de T-Rex incrustado. Lo más interesante es que el hueso muestra signos claros de cicatrización, lo que significa que el animal sobrevivió al ataque durante un tiempo. Es una evidencia fósil de que, al menos en ocasiones, Tyrannosaurus Rex perseguía y atacaba presas vivas. Para llevar a cabo esta tarea, contaba con unos sentidos extraordinariamente desarrollados. Sus ojos estaban orientados hacia adelante, proporcionándole una excelente visión binocular y una gran percepción de la profundidad, algo esencial para calcular con precisión la distancia hasta una presa. Además, el tamaño de sus bulbos olfativos indica que poseía uno de los mejores sentidos del olfato conocidos entre los dinosaurios, probablemente capaz de detectar un cadáver o una presa a varios kilómetros de distancia. Otro aspecto que suele representarse de forma incorrecta en el cine es su voz. El rugido, que todos asociamos con el T-Rex, fue creado para las películas y no tiene ningún respaldo científico. Como los tejidos blandos no fosilizan, nunca podremos saber exactamente cómo sonaba. Pero comparando su anatomía con la de sus parientes vivos más cercanos, las aves y los cocodrilos, los investigadores creen que probablemente emitían sonidos graves y de baja frecuencia, similares a los de los cocodrilos actuales. Incluso es posible que algunos de ellos fueran infrasonidos, vibraciones tan profundas que podrían sentirse antes que escucharse. También conocemos bastante bien cómo crecía. Gracias al estudio microscópico de los huesos, los paleontólogos pueden contar los llamados anillos de crecimiento, de forma parecida a cómo se hace con los troncos de los árboles. Estos análisis muestran que el Tyrannosaurus Rex experimentaba un crecimiento mucho más lento y prolongado de lo que se creía, tardando entre 35 y 40 años en alcanzar su tamaño adulto completo. Aunque su madurez sexual y reproductiva comenzaba a finales de la adolescencia, entre los 18 y los 20 años, el dinosaurio continuaba sumando masa de forma sostenida durante décadas hasta alcanzar las 8 toneladas. Asimismo, las nuevas tecnologías de análisis óseo han revelado que su esperanza de vida era mayor de lo estimado, situándose entre los 45 y los 50 años. El caso más famoso es el de Su, que falleció alrededor de los 33 años y cuyo esqueleto conserva numerosas lesiones cicatrizadas, fracturas e incluso signos de artritis, testimonio de una vida llena de combates y dificultades. Este conocimiento ha alimentado uno de los debates que ha sido, durante décadas, uno de los más intensos de la paleontología. Nanotyrannus, ¿era una especie distinta o simplemente un Tyrannosaurus Rex juvenil? Durante mucho tiempo, la mayoría de los científicos pensaban que estos fósiles pertenecían a ejemplares jóvenes del T-Rex. Sin embargo, estudios muy recientes han cambiado radicalmente esta visión. Nuevas investigaciones, basadas en análisis microscópicos de los huesos, han demostrado que estos individuos ya habían alcanzado la madurez o estaban muy cerca de ella. Esto indica que no estaba en proceso de crecer hasta convertirse en T-Rex, sino que pertenecía a un animal diferente. Hoy en día, cada vez más estudios apoyan que Nanotyrannus fue en realidad
una especie propia, un tiranosáurido más pequeño, más ágil y probablemente más rápido que convivió con el T-Rex en los mismos ecosistemas del final del Cretácico. Este descubrimiento no solo cambia la identidad de estos fósiles, sino que también sugiere que el T-Rex no estaba solo en la cima de la cadena trófica, sino que compartía su entorno con otros depredadores especializados. Aún así, como ocurre a menudo en paleontología, el debate no está completamente cerrado, pero la balanza científica se está inclinando claramente hacia una nueva interpretación. La paleontología está en constante cambio. Cada fósil añade una pieza nueva a la del puzzle. Si te parece fascinante este viaje, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos. Ahora, piensa en el T-Rex que tenías en mente, ese monstruo erguido y rugiente del cine, y sustitúyelo por el animal real. Un depredador masivo, un animal que caminaba con el cuerpo horizontal, equilibrado por una cola rígida. Una criatura que pudo haber sido plumosa en su juventud y escamosa en la adultez. Un cazador inteligente, con una gran visión y un olfato extraordinario. Un animal que no rugía, sino que emitía profundos sonidos que hacían vibrar el suelo. Este T-Rex es el resultado de más de un siglo de investigación, debates y descubrimientos. Desde el primer hallazgo de Barnum Brown hasta las tecnologías modernas, nuestra imagen de este animal es más precisa que nunca. Pero la historia no ha terminado. En algún lugar, bajo la roca, esperan fósiles que responderán nuevas preguntas y plantearán otras aún más grandes. El rey lagarto tirano puede haber desaparecido, pero nuestra búsqueda por comprenderlo sigue más viva que nunca.